A veces le decimos al Señor, ¿hasta cuándo tengo que esperar para cumplir mi meta? ¿Hasta cuándo tengo que esperar o vivir en fe para ver lo que tú me prometiste? ¿Hasta cuándo voy a creer y creer y creer y no veo? ¿A quiénes le pasan esas preguntas por la cabeza? A todos nosotros nos pasa. Pero ese monte tenía algo especial. Ese monte estaba rodeado de Dios. Y yo oro al Señor para que nuestros ojos se abran y podamos ver en el lugar donde estamos la grandeza que hay de Dios en él. Amén. ¿Por qué? Porque muchas veces lo que uno no ve en la transición por el cansancio lo revela la presencia de Dios. Si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, ¿qué dice? Vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas las palabras que Jehová le había mandado. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron: todo lo que Jehová ha dicho, ¿qué dice? Haremos. Todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Mira a su hermano por el rabito del ojo así, dígale: yo soy un especial tesoro. Dígale: no se meta conmigo que yo valgo mucho. Esta semana tuve una grata conversación con un amigo. Es bueno que uno tenga amigos. Es un amigo pastor y más allá de ser pastores los dos, somos amigos. Y entramos en el tópico del éxito. Empezamos a hablar del éxito, de cómo nosotros podemos o estamos viendo que la iglesia entiende el éxito, ¿sí? Y es bueno que usted sepa que el éxito no se mide por la oferta social, por la oferta genérica que brinda la sociedad. El éxito va en base a la persona, va en base a cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros tiene un propósito diferente. Entonces, el éxito de cada quien depende de ese propósito, ¿sí? Tu propósito, si tú quieres lograr éxito en tu vida, dentro del propósito de Dios, tienes que saber que tu existencia fue diseñada para algo específico, para algo puntual, ¿sí? Entonces, tú mides tu éxito es por lo que tú eres y hasta dónde quieres llegar a crecer y alcanzar de la mano del Señor, ¿sí? Moisés tenía una visión de él un poco errada. Moisés tuvo que divorciarse de la visión o de la fe que él tenía en sí mismo. Y tuvo que casarse con esa versión de Dios que le decía a él: tú eres un profeta. Tú eres un profeta. Él no se veía como profeta, pero Dios lo veía como profeta. Moisés no se veía como profeta, pero Dios lo veía como profeta. Y a veces nosotros somos tercos con Dios, de decirle a Dios cómo nosotros nos vemos. Dele con el codo al vecino y dígale: no discutas con Dios. ¿Por qué no puedes discutir con Dios? Porque ninguno de nosotros se ve bien fuera de los lentes de Dios. Yo sé que Dios no es un Dios miope y sabemos que lo celestial tiene una visión diferente a las cosas naturales que tú y yo percibimos, porque a veces pareciera que lo espiritual es como borroso. ¿A cuánto le cuesta ver lo espiritual? A veces lo espiritual pareciera que es indescifrable, que no se puede medir ni ver.
Pero es bueno que usted sepa que Dios nos ha dado vida en nuestra visión y vamos a tener posibilidades de alcanzar, ver el propósito por el cual nacimos nosotros. El propósito por el cual nacimos nosotros. Israel acampó delante de este monte. ¿Cómo se llamaba el monte? ¿Cómo? Dígalo fuerte. Sinaí. Acampó delante de ese monte. Ese monte 3 meses atrás había sido designado por Dios para un encuentro. Israel no sabía esto. ¿Quién lo sabía? Moisés, el tipo que tuvo que asumir el llamado de convertirse en aquello que Dios decía. Y esto nos sirve a nosotros para entender que habrá momentos en la vida donde el panorama no sea quizá muy claro, porque ¿dónde estaban? En un desierto, ¿verdad que sí? Y en un desierto no parecen estar las cosas muy, usted sabe, muy claritas. Pero en ese desierto Dios había puesto una palabra. Dios le dijo a Moisés cuando él lo llamó: en este monte me van a servir. ¿En este monte qué? Me van a servir. Entonces puede ser que lo que tú estás viviendo ahorita no sea como muy placentero, o puede ser que se parezca a un desierto, que no sabes a dónde vas, que no sabes por dónde tienes que meterte. Pero es bueno que tú sepas que si Dios te lleva al lugar donde Él habló, es porque algo valioso saldrá de allí. Dios siempre te va a llevar a un lugar para que oigas lo que te conviene. Amén. Moisés, que era conocedor de la voluntad de Dios, yo espero ser como Moisés en algún día de mi vida. Yo espero ser como Moisés en algún día de mi vida. Algunos dirán: sí, pastor, que Dios lo convierta en manso. Yo espero ser como Moisés algún día de mi vida, porque Moisés era conocedor de la voluntad de Dios. Y cuando él llega al monte, Moisés solo sube al monte. Y dice la Biblia allí que Dios lo estaba, ¿qué? Llamando. Eso quiere decir que Dios estaba esperando que Moisés subiera. Usted y yo tenemos que convertirnos en personas que sepamos escalar las montañas donde Dios está. A veces usted ve una montaña delante de usted y dice: esto es muy grande, no puedo, no hay posibilidades, todo se derrumbó, como decimos los hispanos. Pero delante de esa montaña puede ser que Dios te esté llamando a cambiar tu altitud, a cambiar tu posición, ¿sí? Diga conmigo: yo tengo un líder por dentro que tiene que encontrarse con la presencia de Dios. Dígalo fuerte: yo tengo un líder por dentro que tiene que encontrarse con la presencia de Dios. Moisés sube, porque Moisés era un viejito atlético. No era un viejito solamente de barba blanca, sino que Moisés era un hombre que caminaba siempre a la presencia de Dios. Esto es un mensaje para que usted renueve la membresía del gimnasio también, porque nos hace falta ejercicio. El domingo pasado estábamos todos con la lengua afuera jugando, hermanos. No fue mala lo que estábamos jugando. Estábamos pidiéndole gloria a Dios que nos ayudara. Pero Moisés, yo me imagino que Moisés, cuando estaba subiendo la montaña, él recordó la palabra que Dios le dijo. Porque 3 meses atrás, imagínense ustedes, Dios le había hablado esa palabra. Lo vas a ver, Moisés, esa es la garantía que yo te doy. Aunque tú no te ves como profeta, vas a llegar a esta tierra donde yo te estoy hablando. Y allí en esa tierra me vas a servir. ¿Me van a qué? A servir. La palabra servir tiene que ver con trabajar, con adorar a Dios. Entonces Dios saca nuestras vidas de la esclavitud, es para que nosotros le cantemos canciones, le adoremos a Él. No importa que se nos vaya el gallo, hermano, no piense eso. No importa que usted esté ronco, Dios te sacó de la esclavitud para que le trajeses alabanza. ¿Dónde están los mariachis hoy en día? Ay, solo 3. La connotación hebrea de esa palabra, me van a servir, es Dios diciéndole: los voy a desatar de Egipto y los voy a atar a mí. Eso es lo que Dios estaba diciendo. Cuando Dios le dijo a Moisés: me van a servir, es voy a quitar todo el peso del cansancio que han tenido en Egipto y los voy a meter en mi presencia, los voy a adherir, los voy a pegar de mí. Ellos van a tener mi fragancia, mi olor. Eso fue lo que Moisés estaba recordando. Y es bueno que nosotros recordemos las palabras que Dios nos habla.
¿sí? Cuando Dios te habla una palabra, es bueno que tú la recuerdes, porque eso es alinearse con la intención divina. Los profetas sabían las cosas que Dios hablaba y le recordaban a Dios lo que Él mismo había dicho. ¿Cuántos se recuerdan del domingo pasado el mensaje? No levante la mano. Nosotros somos muy olvidadizos, pero la intención de Dios es que la palabra que se da, usted y yo la mantengamos, porque no se va a cumplir en el mismo momento cuando la oyes, sino que va a pasar un tiempo para que sea evidente eso que Él habló. Dile a tu hermano, tienes que esperar un momento. Dile, tienes que esperar un momento para que se cumpla la palabra. Solamente no lo olvides. Dile, no lo olvides. ¿Sí? El monte de Sinaí fue un lugar de llamado para Moisés, pero también fue un lugar de confirmación para el pueblo de Dios. Un llamado para Moisés, pero un lugar de confirmación para el pueblo de Dios. Si usted y yo queremos saber hacia dónde vamos, debemos recuperar las coordenadas de la presencia de Dios. ¿Dónde está Dios? Nosotros tenemos que buscar continuamente esa presencia. Amén. Eso fue lo que Dios llamó a Moisés. Pero si queremos que nuestra familia, nuestros amigos, recobren un sentido en el vivir, nosotros tenemos que ponernos en los zapatos de Moisés. ¿Cómo se hace eso, pastor? Aceptando el llamado. Diga conmigo, yo voy a aceptar el llamado de Dios. Yo voy a aceptar el llamado de Dios. No le voy a dar más largas. Voy a aceptar el llamado de Dios. Amén. ¿Por qué? Porque tú y yo fuimos destinados para ese propósito. Dios quiere mostrar con énfasis lo que Él ha hecho y predestinado para tu vida y la mía. Amén. Pero no podemos estar lejos de ese monte, no podemos estar lejos de esa presencia. Usted, los que conocen la historia, saben que ya Moisés venía escuchando las quejas del pueblo, que no tenemos comida, que no tenemos agua, ¿sí? Pero también había visto Moisés que en el llamado, aunque las cosas son difíciles, Dios muestra su power. Wow, lo dije en inglés, hermano. Dele un gloria a Dios, que el pastor está hablando inglés. Ellos vieron el power de Dios. Moisés vio el poder de Dios. Las cosas en el llamado de Dios no son fáciles, pero la garantía que existe es: vas a ver su poder. Vas a ver su poder. Vas a ver su poder. Amén. Odio decir esto, pero en el reino de Dios, la gente que es más mantenida es la que es más quejumbrosa. No me estoy metiendo con ustedes, esta es parte del mensaje. Ustedes solamente volteen, háganse locos. La gente espiritual es la que tiene posibilidad de producir, de crear bendiciones para los demás. Y Dios nos mandó a fructificar y a multiplicarnos. Amén. No quiere decir con esto que la gente que no está tan adentro con el llamado no es pueblo de Dios. Los que estamos llamados para ser líderes de ese pueblo, tenemos que considerar que ellos son pueblo de Dios también. Amén. Son pueblo de Dios también, y Dios nos llamó a edificarlos. Pero es tiempo de que usted y yo tomemos el rol que nos corresponde. Dios nos está mandando a madurar y a crecer por dentro. Amén. En el corazón de Dios siguen siendo su pueblo. No importa en qué condición usted está, usted es pueblo de Dios. Pero acepte hoy que Dios nos está llamando al crecimiento, que Dios nos está llamando a caminar. Amén. Les confieso algo: cuando a veces hablo con mi familia de Venezuela, me dan ganas de hacer como hizo Jonás, de irme a la playa solo y dejarlos bataqueados en un momento, hermano, porque todo lo que hablan a veces es conflicto, es queja y queja y queja. Esa es mi familia en Venezuela. Yo no sé si la tuya en México te pasa lo mismo, pero hay momentos donde te dan ganas a ti de, Señor, no me metas a mí en el pez, mételos a ellos. ¿Somos tercos con Dios, sí o no? ¿O Dios te está llamando para algo interesante, importante, trascendental y eterno, y nosotros seguimos viviendo la vida como que, bueno,
Después voy a la iglesia. ¿Sí o no? Thank you por esa amén. Israel tenía 3 meses de distancia de Egipto. 3 meses de distancia de Egipto. Ellos habían pasado allí 430 años esclavitud, 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 generación tras generación. Si ponemos una media de 100 años por generación, 4 generaciones pensando, viendo, viviendo esclavitud. Eso era todo lo que había en su cabeza. El pasado siempre los iba a tratar de alcanzar porque estaban muy acostumbrados a la esclavitud. Pero tú y yo tenemos un llamado y el llamado trae consigo libertad. Levante su mano derecha conmigo y diga: el llamado mío trae consigo libertad. No hay tal cosa de que tú le sirvas a Dios y quedes preso. Hay momentos sí donde la libertad va gradual, pero siempre Dios te está liberando. Mira la vida de Pedro, mira la vida de Pablo, de todos los que le sirvieron al Señor Jesús, fueron llenándose de libertad y conquistando ese propósito. Entonces, ¿qué hace Dios? Dios trata los efectos de la esclavitud escogiendo un lugar diferente. Esta es una recomendación para los matrimonios o las amistades. A veces ustedes discuten y resuelven el problema en el mismo lugar de la discusión. Busque la manera de crear otro ambiente. Vamos a tomar un café, vamos a salir, vamos a hacer esto, para que haya algo nuevo. Dios los sacó de Egipto y los llevó ¿a dónde? Hasta el Sinaí. Los empieza a tratar con una nueva visión. Diga conmigo: nueva visión. Nueva visión. Cuando Dios nos mueve de un lugar a otro es para refrescar la visión que tenemos. Estamos muy acostumbrados al mal. Todo lo que vemos es el mal. Pero si Dios nos está llamando es para que veamos algo diferente. En ese lugar, lo segundo que hace, les empieza a hablar de lo que ellos son. Les llamó ¿cómo? Especial. 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 No, hombre, pero parecemos las avipitas. ¿Especial qué? Tesoro. ¿Cómo los estaba llamando Dios? Especial tesoro. Los lleva para un ambiente diferente, para que vean algo diferente. Les habla un mensaje diferente para sacarlos internamente de la esclavitud. Y también les deja una semilla en la identidad. Les dice: ustedes van a ser una generación de sacerdotes. ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? Sacerdotes. ¿Y de gente? Y de gente santa, gloria a Dios. Sacerdotes y de gente santa. Esto todo bajo la premisa de que ellos se mantuvieran guardándose para el Señor. Dios te escogió para sí. Dios te escogió para Él. Y déjeme decirle algo que quizás usted no sabe. La Biblia dice que Dios es celoso. ¿Dios qué? Es celoso. A Él no le gusta cuando nosotros estamos siendo enamorados por otros dioses, enamorados o atraídos por otros espíritus. Él quiere que tú y yo le sirvamos solamente a Él. Solamente a Él. Solamente a Él. Amén. Yo no sé si usted se ha dado cuenta, pero cuando uno es baby, a uno lo tratan muy bien. ¿Cierto? ¡Ay, qué está la cochita linda de papá! ¿Cómo se ponen la mamá y los papás a decirle a los niños? ¡Ay, mi cochita linda, mi bebecito! ¿Sí? ¿Por qué? Porque ellos saben que no pueden demandar nada de nosotros porque estamos imposibilitados cuando estamos babies. Pero en la medida que usted va creciendo y que yo voy creciendo, sabe que el amor va poniéndose condicional. ¿Por qué? Porque la gente sabe que podemos dar y corresponder ante las necesidades que otro tiene. ¿Cierto? A un adulto de 42 años usted no le dice: ¡ay, mi muchachito chiquito! ¿Verdad que no le dice eso? Pues Dios quiere movernos de una estatura infantil a un estatus espiritual maduro. Amén. Dios quiere que maduremos en su reino. ¿Sí? Dios quiere que ¿qué?
que maduremos en su reino. ¿Cómo yo maduro en el reino? Aceptando el compromiso de vivir bajo la inspiración de su llamado. Bajo la inspiración de su llamado. Tú eres madre, tú eres padre, tú eres ingeniero, tú eres abogado, tú eres mecánico, tú eres constructor. Lo que sea que hagas, tú tienes que vivir inspirado bajo ese llamado. Eres un servidor de Dios, eres un sacerdote de Dios, eres un santo de Dios. Ay, pastor, si usted supiera cómo yo ando. Olvídese de eso, porque Moisés también tuvo una dificultad. Él mató a un hombre. Él no andaba muy bien en el desierto. Él andaba pastoreando las ovejas con un corazón de asesino. Pero el llamado lo hizo salir y convertirlo de ser una persona a lo mejor con dolores reprimidos durante muchos años a convertirse en un gran profeta de Israel. Y por eso Dios nos mueve de un lugar a otro. Por eso Dios nos va dando señales en las cosas o dentro de las cosas que vivimos, ¿sí? Yo le recomiendo a la iglesia, hermano, a los hermanos, no esté moviéndose de iglesia en iglesia porque eso le impide su propio crecimiento. Manténgase fiel a un ministerio, manténgase fiel a servirle a una congregación específica, porque Dios quiere que tú te desarrolles y que yo crezca. Amén. Sí, vamos a tener muchos roles en esta vida, porque la vida es dinámica, pero usted tiene que comprender los principios espirituales. ¿Sí? Dios los estaba liberando a ellos de la esclavitud espiritual que tuvieron en Egipto. Los estaba liberando. Diga conmigo, Dios me está liberando. Dígalo fuerte, Dios me está liberando. A veces nos cansamos, ¿cierto? A veces nos provoca venir a la iglesia, hermanos. Lo dijo el pastor, imagínense. Nos cansamos, nos agotamos. A lo mejor Israel, cada vez que le tocaba caminar durante esos 3 meses, decían: Dios mío, otra vez la caminata. Tenemos sed, pasaron hambre, hicieron guerras, tuvieron serpientes, escorpiones, veían muchas cosas feas. Y llega un momento que uno se agota de lo mismo. Pero ahí estaba el llamado. Y le tocaba volver a caminar, y en esta próxima caminata no iban a llegar a cualquier locación, iban a llegar al Sinaí, y el Sinaí representa la presencia de Dios. ¿Representa qué? La presencia de Dios. A veces le decimos al Señor: ¿hasta cuándo tengo que esperar para cumplir mi meta? ¿Hasta cuándo tengo que esperar o vivir en fe para ver lo que tú me prometiste? ¿Hasta cuándo voy a creer y creer y creer y no veo? ¿A quiénes le pasan esas preguntas por la cabeza? A todos nosotros nos pasa. Pero ese monte tenía algo especial. Ese monte estaba rodeado de Dios. Y yo oro al Señor para que nuestros ojos se abran y podamos ver en el lugar donde estamos la grandeza que hay de Dios en él. Amén. ¿Por qué? Porque muchas veces lo que uno no ve en la transición por el cansancio lo revela la presencia de Dios. Uno dice: me voy a mover de ciudad, me voy a mover de país, me voy a mover de casa, me voy a mover de iglesia, me voy a mover de familia. No, de familia no se mueva. Porque no vemos, estamos agotados por dentro. Pero ahí está el llamado. Digo conmigo, ahí está el llamado. Por eso es muy bueno, y este es un consejo para todos nosotros: nunca detenga su caminata aunque usted esté cansado. Nunca detenga su fe aunque usted se sienta agotado. ¿Por qué? Porque en algún momento, así sea lento, tú vas a llegar al lugar donde Dios quiere encontrarse contigo. Y si de la presencia de Dios salen buenas cosas, tú sabes que como a hijos Él nos va a entregar una herencia. Él nos va a entregar una herencia. Amén. Yo sé que es difícil servir a Dios. Yo sé que es difícil obedecer a Dios. Yo sé que es difícil santificarse. Oh my God, es muy difícil. Pero sé que si tú lo intentas, persigues, crees en la fe que Dios te ha dado, en algún momento te vas a reconciliar con tu propósito. Y vas a ver que algo en tu semblante va a cambiar. Amén. Me encanta este pasaje porque los dichos que salen de la boca de Dios me ministran, me emocionan.
mueven mi pensamiento. Fíjense lo que les dice: los tomé sobre las alas de águilas. ¿Los tomé qué? Sobre las alas de águilas. Fíjese esto, ¿no? Que quizá usted no sabe, y tampoco voy a hacer una clase de Animal Planet aquí, pero las águilas no trasladan a sus crías de la misma manera que las otras aves lo hacen. Las aves normales y regulares las toman con sus garras. Las águilas no, las águilas montan sus crías entre sus alas. Y lo que hacen las crías es agarrarse de su padre o de su madre, quien los está transportando. Y este es un sentido de protección. ¿Por qué? Porque si llega una lanza o si llega un disparo de algún tirador, primero pasa por el águila y no llega al hijo. Dios les estaba diciendo aquí: los he traído, ¿dónde? Sobre las alas de águilas. ¿Qué les estaba diciendo? Los he protegido desde que salieron de Egipto y los voy a seguir protegiendo. Los voy a seguir guardando. Mi pacto no se ha quedado nulo con ustedes. Gracias por esa alegría, Francisco. Tú, bueno. Alas de águilas. No te vas a caer por muy alto que vayas, porque tienes la protección del Señor. Él cuida sus inversiones y tú eres la más importante de ellas. Si dio a su hijo, hermano, lo demás es secundario. Lo segundo que le dice: los he traído a mí. ¿Los que he traído? A mí. ¿Por qué el Señor los trae a su presencia? Porque Dios sabe que las locaciones determinan un efecto. En el lugar nosotros podemos ser afectados. Y en ese lugar estaba Él. Amén. Entonces los mueve hasta el Sinaí porque Él quería tocar el corazón de ellos. Otra vez con sus palabras. Otra vez con su presencia. Otra vez con sus palabras. Otra vez con su presencia. Y la única condición que les pone es: si ustedes guardan mi pacto, si ustedes me prestan atención, ustedes se van a convertir en un especial tesoro. Pablo dice en el libro de Efesios que Dios sometió todas las cosas bajo nuestros pies y lo dio por cabeza a la iglesia. ¿Sometió cuáles cosas? ¿Cuáles? ¿Cuáles? Todas las cosas. Hermano, oiga este versículo: sometió todas las cosas bajo nuestros pies. Esto es algo que usted tiene que ponerle cabeza. Todas las cosas fueron sometidas a la iglesia. Por eso es bueno que usted venga a la iglesia, porque cuando somos iglesia estamos en posición de autoridad. Y dice Pablo que ella es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Hermano mío, nosotros tenemos un gran mérito en los cielos. Somos la plenitud de la cabeza espiritual de Dios estando aquí en la tierra. Tú y yo somos el cuerpo de Cristo. Diga conmigo: yo soy la plenitud. Dígalo conmigo: yo formo parte de la plenitud de Dios. Dígalo otra vez: yo formo parte de la plenitud de Dios. Y este es uno de los mensajes bíblicos que usted tiene que poner en su jornada espiritual, ¿okay? Dios me ve como un tesoro cada vez que yo decido escucharle. Dios me ve como un tesoro cada vez que yo decido prestarle atención. No porque nos van a llevar a un museo y nos van a poner: mira qué obra de arte, Francisco Vallenilla. Si me vieran las canas que tengo, hermano, ustedes se quedarían asombrados. No es para un museo que vamos, estamos en el reino de Dios. Pero cuando usted decide escuchar a Dios, se convierte en ese tesoro. Se convierte en ese tesoro. Esto me lleva a pensar a mí que en el reino de Dios todos nosotros somos necesarios. En el reino de Dios todos nosotros somos necesarios. Agarre la mano a su hermano y apriétesela duro y dígale: hermano, tú vales mucho. Apriétesela fuerte y dígale: tú vales mucho. Dile: no te vayas. Primero págame lo que me debes. No, mentira.
En el reino de Dios todos somos necesarios. Esa mentalidad que traemos de afuera, de que en la iglesia unos tienen que figurar más que otros, que tienen que hacer más que otros, eso no existe en el reino de Dios. Tanto el ojo como la mano, como el pie, como el cuerpo funcionan por el mismo espíritu. Y cada uno tiene una práctica función en particular, dice la Biblia. Ponga su mano en su corazón y diga: yo estoy en el lugar correcto. Dígalo: yo estoy en el lugar correcto. Porque Dios me ve como un tesoro. Ese es su reino. Amén. Entonces usted y yo existimos para ese plan divino. Jesús dijo: todo lo que el Padre me da vendrá a mí. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí. Y Él dijo: y el que viene a mí, yo no le echo fuera. Yo no le echo fuera. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad de aquel que me envió. La voluntad de aquel que me envió. Pueblo de Dios, pueblo amado de Dios, tú y yo somos el tesoro de Él. Y vivimos sobre esta tierra es para hacer la voluntad de Dios, para oír su voz, para adorarle y para vivir bajo sus bendiciones. Para vivir en sus bendiciones. En sus bendiciones. Dios te va a bendecir grandemente. Recibe esa palabra. Dios te va a bendecir grandemente. Dios te va a bendecir grandemente. Porque si le oyes, algo desatas. Amén. No, pastor, que yo estoy ahorita bien en problemas. Usted no sabe nada, pastor. Hermano, a Moisés se le prendió una zarza delante. Que no se le prenda a usted la cabellera. Ay, mi madre, lo que nos queda. Y él dijo: iré y veré esta grande visión. Lo que tú ves del llamado de Dios es muy grande. Es grandioso. ¿Sí? Si tú aceptas el llamado de servirle, de adorarle, de buscarle, de deleitarte con su voz, yo sé que en algún momento te encontrarás con la riqueza de su presencia. Yo sé que muchos de nosotros experimentamos lo que es la presencia de Dios, pero las riquezas, la gracia, las bendiciones que están encapsuladas en esa presencia son cosas profundas, y los hijos fuimos llamados a vivirlas. Amén. Lo otro que en Sinaí iba a pasar era el motivo del pacto. Dios le estaba confirmando a Israel ese pacto. Dios los estaba viendo a ellos como un tesoro. Los estaba viendo a ellos como una nación diferente. No se iban a parecer a ninguna otra nación. Haga así conmigo: no me parezco a nadie. Yo soy único. Pero hágalo con estilo, hermano. Usted está ahí todo sacudiendo como que tiene un polvo. Hágalo con estilo. Yo soy único. Y no está mal que usted sea único, porque ese es el tesoro singular que Dios le dio a esta tierra cuando usted nació. Yo no estoy dando este mensaje para levantar el ego de nadie. Estoy declarando las palabras que el Señor está diciendo. Si le oímos, si guardamos en el corazón su pacto, seremos su especial tesoro. Israel fue llamado a ser una nación totalmente opuesta a las prácticas que el mundo tenía, porque ellos tenían el llamado de ser gente santa, gente especial, gente llamada por Dios, gente vivificada por Dios. Y hay una diferencia dantesca entre la gente que tiene un pacto con Dios y la gente que no lo tiene. Hay una diferencia muy gigante en eso. Entonces usted y yo vivimos bajo un gran privilegio que deberíamos escudriñar a profundidad. Tú y yo tenemos un gran privilegio. ¿Cuántos oran y en su oración le recuerdan a Dios que ustedes son sus hijos? ¿Sí o no? Fíjese todo lo que Dios dispuso en la vida de Jesús está destinado para ti y para mí, porque somos hijos también. En algún momento van a haber personas que nos van a traicionar.
Es inevitable. En algún momento hay personas que nos van a golpear. Es inevitable. En algún momento vamos a vivir, hermanos, robos. Judas estuvo 3 años y medio con la bolsa de Jesús. Imagínense cuánto robó ese desgraciado. Pero Jesús le escogió porque Él tenía una razón. ¿Sí? Y Él te escogió a ti porque tiene razones específicas también. Lo único que Dios nos pide es que le prestemos oído a su voz y que guardemos su pacto. Que le prestemos oído a su voz y que guardemos tu pacto. Amén. Cuando usted tenga chance, lea el libro de Proverbios. En el libro de Proverbios, Salomón dice: hijo mío, guarda el consejo y la ley. Era lo mismo que Dios le estaba diciendo a Moisés: diles que guarden mi pacto en sus corazones. Y Salomón dice: serán gracia a tu cuello. ¿Serán qué? Gracia a tu cuello. Serán vida a tu alma. ¿Será qué? Vida a tu alma. Andarás por el camino confiadamente y tu pie no tropezará. Fíjese lo que está diciendo: guardar el pacto, ¿sí? Cuando te acuestes tendrás muchas pesadillas. No, Salomón dice: cuando te acuestes no tendrás temor de pavor repentino. Tu sueño será grato. ¿Tu sueño será qué? Grato. Ni de la ruina tendrás temor tú. Porque Jehová será tu confianza y Él librará tu pie de quedar preso. Oh, esto es una gran promesa, esto es una gran declaración para los que fuimos llamados a convertirnos en un especial tesoro. En un especial tesoro. Amén. ¿Qué significa guardar su pacto, pastor? No salirnos de la gracia y del alcance divino. Es permanecer bajo ese reino redentor. Me equivoqué, erré, caí. Retorne rápido al Sinaí, porque es allí donde Dios vuelve a poner las palabras en nuestros oídos. Amén. Amén. Jesús lo dijo muy bien en Juan 15, ¿se acuerda? Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, ¿qué dice el Señor? Así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Permanecer en ese pacto, permanecer en ese pacto. Como el Padre me ha amado, así también yo los he amado. Permaneced en mi amor, dijo después. Permaneced en mi amor. Yo quiero que usted y yo experimentemos las cosas que están escritas en la palabra de Dios. Es difícil a veces preparar un mensaje para la iglesia, ¿sabía usted? No porque no tengamos la capacidad de los pastores, nosotros estudiamos para esto, pero es difícil porque de la condición y de la situación o la posición donde usted se encuentra, solamente Dios lo sabe. Y nosotros tenemos que oír para poder decirle a ustedes las palabras y ustedes se puedan mover a la voluntad de Dios. Levante su mano derecha y diga: gracias, pastor. Me voy a mover. Definitivo para ver. Aquellos que estaban preguntando. El apóstol Juan dice: hermanos, si nosotros permanecemos en Él, cuando Él venga y se manifieste, nosotros nos vamos a tener vergüenza. ¿No vamos a tener qué? Vergüenza. Muchos profetas están declarando la venida del Señor pronta. Yo no puedo decirle con exactitud qué día, ni qué fecha, ni qué hora, porque no está explícito en la palabra, pero sí hay señales y estamos viviendo las señales, ¿sí? Y yo le encarezco, le insto, le animo a usted a que permanezcamos cerca de su presencia. Cerca de su presencia. Yo no quiero que cuando venga el Señor y se presente, se manifieste delante de mí, yo tenga que irme avergonzado, porque no tomé el llamado cuando Él me dijo. Amén. Yo te voy a pedir que te pongas de pie, por favor.
Dios a través de las historias nos enseña muchas cosas. Y usted sabe que Moisés fue un hombre obediente. Moisés fue un hombre manso, le creyó a Dios. Pero en uno de esos retos que él tuvo con el pueblo, él hizo algo que obviamente no le gustó al Señor, y por eso Dios le impidió entrar en la tierra, geográficamente, naturalmente. Dios quiere librarnos de cometer errores que nos impidan ver lo que está preparado para el futuro. Dios quiere que tú y yo sepamos las cosas del porvenir. Yo no quiero andar como un cieguito, yo quiero ver lo que viene. No solamente por CNN o Fox, que me dé las noticias. Yo quiero estar adelantado en las cosas que vienen. Y para eso tenemos que estar en su presencia. Amén. Yo sé que es bueno venir a la iglesia, compartir y vivir la vida cristiana de manera práctica o un poquito, usted sabe, descansada. Pero Dios nos está llamando a estar cerca de su presencia. ¿Cierto o no? Algunos de ustedes han sentido el llamado de Dios, han sentido la atracción. Dios quiere reducir la proximidad. Él quiere que nos acerquemos más hacia Él. ¿Sí? Entonces es bueno que usted hoy tome esta palabra, este mensaje, y lo ponga en su corazón. Cualquiera que sea el llamado que Dios le esté haciendo, solo usted lo sabe. Usted le diga, sí, Señor, te voy a decir que sí. Amén. Cierren sus ojos por unos minutos.